Hola chicas, esto es Radio Choiva 2. Este será nuestro primer podcast y vamos a ver qué tenemos aquí. Pues hoy tendremos dos secciones de las tres que ya os habíamos comentado. En primer lugar, en la sección Cocolio hablaremos un poco de un tema que ya veréis, bastante interesante, el cambio climático. Y en nuestra otra sección, lo de los cuentos en audio, empezaremos con una historia de misterio que seguro os va a gustar, Misterio en Strangeville. Hola chicos y chicas, vamos a empezar esta sección por primera vez, a Cocolio, hablando de un tema que, bueno, es un poco así aleatorio. Como vosotros vais a ser los que vais a proponer los temas a partir de ahora, hemos decidido, escoger un tema un poco neutro, que es el cambio climático. ¿Qué podemos decir sobre esto? Bueno, se han dicho muchas cosas ya, pero a ver, Topochuga, explícanos un poco cómo va el tema. Vale, para empezar un poco a explicar el cambio climático, pues podríamos separar primero tres partes, ¿no? Que serían pues las causas que lo provocan, las consecuencias que perjudican pues al planeta en general, y luego por último pues unas posibles formas de reducir esos problemas que pueda provocar el cambio climático. Ajá, ¿y alguna causa así un poco desconocida o que no se comente mucho? Porque claro, a todos nos han explicado mil veces, ¿no? Que lo de la capa del ozono y todo eso, pero ¿alguna curiosidad si nos puedes contar? Pues por ejemplo también la deforestación y cosas así, ¿no? Pero una causa que a lo mejor no todo el mundo se plantea o piensa que puede, digamos, provocar que el cambio climático sea perjudicado sería, por ejemplo, pues el propio consumo de la gente. Todos los aparatos y cosas que compramos, al fin y al cabo, pues necesitan un proceso de manufactura, de creación, y eso pues trae consigo residuos que provocan pues también que la capa de ozono se vea perjudicada. Ajá, ahora que dices eso de los residuos, otra cosa que me viene a la cabeza es el tema de los animales, ¿no? Sobre todo del ganado, de las vacas, que se ve que producen mucho CO2, ¿no? Con los gases que echan y que algunos países incluso tienen que pagar taxas para cada animal que tengan, porque contaminan bastante, ¿no? Sí, eso es muy cierto, porque debido a que hay países con granjas o industrias con tantísimos animales, porque pensemos que pues a lo mejor un país pequeñito o un país grande, pues a lo mejor tiene, no sé, 20 fábricas o más distribuidas a lo largo del país que tienen que abastecer de alimento a toda la población, ¿no? Pues pensemos en la cantidad de animales que puede haber en esas granjas o fábricas o industrias, pues obviamente como animales pues producen gases al fin y al cabo con la digestión y todos esos gases pues sí que pueden ser bastante perjudiciales. Además, pues hay que tener también en cuenta que una cantidad tan exagerada de CO2, que es uno de los gases que se expulsa con las flatulencias, pues puede incluso llegar a ser mortal si supera un 60%. O sea, ¿me estás diciendo que podríamos morir por intoxicación de gases? Pues sí, realmente sí, aunque suene chistoso que nos podamos morir por un pedo, realmente sí que podríamos morir por las flatulencias de animales o incluso de personas. Aunque también hay que tener en cuenta que no supera el 30% total de los gases que se desprende de una flatulencia, la concentración del CO2 en esos, pero también se expulsan otros gases como puede ser el nitrógeno, que en principio no es dañino, pero también se expulsa metano y oxígeno, es decir, que una elevada concentración de eso y una chispa pequeña, pues literalmente sería una bomba. Ajá, vaya, entonces es bastante peligroso tener vacas cerca, ¿no? Porque al fin y al cabo... Sí, el problema sería un poco también la ventilación. La mayoría de las industrias, por norma, deben tener una ventilación muy grande, porque aparte ya no solo que una persona se pueda morir, sino que los propios animales se verían afectados por esos problemas.
Exacto. Y hablando un poco de esos problemas que dicen que tanto nos afectan, el tema del agujero en la capa de ozono, ¿cómo está? Porque nos alarmaron mucho hace unos años el señor Al Gore con sus documentales y todas las movidas, y ahora es como que hay una teoría que dice que se está reduciendo. Entonces, ¿cómo está este tema? A ver, ciertamente el agujero de ozono pues se cierra cada año, pero deberíamos hacernos otra pregunta, y es que si realmente se cierra más de lo que se abre cada año. Pues bueno, la realidad es que no. O sea, a pesar de todas las medidas internacionales que se están tomando, pues reduciendo los gases emitidos por fábricas, prohibiendo la venta de productos como los gases CFC, cosas por el estilo, ¿no? Que perjudican directamente a la capa de ozono. Pues bueno, la realidad es que el agujero crece más y más con cada primavera. Esto es debido a que cada invierno, pues en el polo sur se concentra debido al frío por las noches una especie como de neblina que entra en reacción con gases de la atmósfera, y cuando llega la primavera con la mayor cantidad de luz en comparación con el invierno, pues es cuando entran en reacción y genera que se amplíe más el agujero cada año. Vaya, ¿y cómo es que, o sea, es un poco, tengo la sensación que estos temas van a modas, ¿no? Porque antes era la prioridad máxima, como también lo es el control de humos y de residuos de según qué ciudades muy industrializadas, pero también me da la sensación que algunas de estas ciudades tienen un poco de manga ancha, ¿no? O sea, ¿qué se debe que, por ejemplo, China sea la más contaminante y se machaque tanto a China? Pero yo diría, ¿no hay metrópolis que también contaminan mucho y no se les va tanto detrás, por así decirlo? Eso seguramente se ha debido a, pues, un poco lo de siempre, ¿no? Las grandes empresas, que al fin y al cabo son las que tienen más poder. Pues en China se puede saber fácilmente que es donde hay mucha industria, pero con pocos salarios, es decir, la mano de obra barata de la mayoría de los países. Entonces, bueno, a muchos países les resulta más cómodo echarle la culpa, digamos, de todo lo que se contamina a China, en vez de a sus propias industrias, que al fin y al cabo, pues, están centralizadas allí. Es decir, en parte la culpa sería de otros países, realmente. Están concentrando todas sus industrias en un mismo sector, en un mismo país, pero las empresas en realidad son suyas. Entonces, bueno, ahí, pues sí, hay manga ancha, porque si se van contra ellos mismos, pues obviamente saldrían muy perjudicados, pero de esta forma, pues no tanto. Claro, y así entramos en el típico problema del uso que se hace de según qué territorios y países para producir, para contaminar, cuando esos países son probablemente los que tienen menos voto, ¿no?, a la hora de señalar lo que quieren y lo que no. Pues sí, la verdad es que sí, porque China, pues hasta hace no demasiado era un país que, bueno, después de las guerras así, no tenía tampoco mucha industria. Ahora la que tiene es industria proveniente de países exteriores, y que prácticamente, pues en la mayoría de los casos, están esclavizando gente. Entonces, pues sí, la verdad no tienen muchos medios para defenderse, y en parte pues por eso le cae todo el peso de las otras industrias y de los otros países, pues culpabilizándoles del alto nivel de contaminación en esas zonas. De hecho, en algunas ciudades de China y alguna zona de Asia, pues tienen que estar siempre con mascarillas, y no solo por las posibles enfermedades que pueda haber en el aire, porque hay que tener en cuenta que son muchísima gente, pero sobre todo por la contaminación del aire. Hay estudios que han dicho que estar a lo mejor un día entero respirando el aire de algunas ciudades de China es tan perjudicial como fumarse varias cajetillas de tabaco cada día. Entonces, bueno, hay que tenerlo muy en cuenta también. Exacto. Y además, bueno, ahí entra todo el tema de la globalización, ¿no? Cómo se usa China, como decíamos antes, de las industrias, y solo tenemos que mirar a nuestro alrededor para ver cuántos productos están hechos allí, y lo que tú decías, cuántas
cuántos trabajos tendrán que no están regularizados, cuántas horas de más, cuántos derechos que no tienen muchos de los trabajadores, ¿no? Y supongo que la globalización tiene cosas buenas, pero en este caso también tiene una cara bastante oscura. Sí, la verdad es que sí. Y bueno, pues un poco también por esto hablamos un poco también del cambio climático, ¿no? Que al fin y al cabo el problema principal sería un poco la gente la que ha provocado eso. Y sobre todo por acciones como esta, o sea, estamos centralizando todas las industrias en unos pocos países, estamos haciendo que mucha gente pues esté como esclavizada en esas industrias, pero además estamos trayendo con ello pues deforestaciones y un montón de problemas que al fin y al cabo lo único que hacen es favorecer el cambio climático. Y por encima, pues sí, tomamos medidas internacionales, pero les achacamos todas las culpas a los países que precisamente son los que más están sufriendo estos problemas, ¿no? Exacto, y ahí está, pues, obviamente, como siempre, la importancia del dinero, la importancia de los países más capitalistas, quién es mejor y quién es peor, es decir, siempre hay muchos mundos y bueno, si estás en el primer mundo tienes mucha suerte, pero si no, poco tienes que hacer, ¿no? Y supongo que en el cambio climático, como también va a modas, como también va según los intereses de cada cual, pues es un tema bastante complicado. Supongo que hemos hecho aquí un mix de conceptos y a ver qué opinan nuestros suscriptores. ¿Qué les quieres decir además de esto? Pues poco más, así ha sido una charla, un coloquio sobre este tema, dando varios puntos de vista y ampliando pues un poco los límites que abarca el cambio climático. Pero aparte de esto me gustaría deciros que bueno, en este ha sido un caso especial porque ha sido el primero y no había oportunidad antes de que nos comentaseis, pero nos gustaría que en los próximos episodios de esta sección pues que nos comentaseis alguna idea para nosotros pues comentarla en el propio vídeo, ¿no? Entonces bueno, pues en los comentarios de este vídeo pues poned así pues temas que os gustaría que hablásemos y pues elegiremos uno, ¿no? Exacto, vuestras opiniones siempre son muy bien recibidas, tanto buenas como malas, porque las malas nos ayudan a mejorar y las buenas nos suben un poco la moral. Y bueno, por mi parte creo que nada más. ¿Alguna cosa que añadir? Pues nada, que muchas gracias por escuchar esta sección y vosotros decidís la semana que viene lo que queréis escuchar. Pues nada más, ahora nos vamos a la siguiente sección, o sea que hasta ahora. Adiós. El misterio de Strangeville, capítulo 1, el comienzo. Imaginad un pueblo pequeño, rodeado por un denso bosque tras el cual se encuentra un mar bravo de oleajes negros. Nos encontramos en Strangeville. Está lejos de ciudades. Es difícil acceder a él, a no ser que se conozcan las rutas comarcales intrincadas y escondidas por espesas arboledas. Si no es así, difícilmente encontraremos el camino a esta pintoresca aldea. Debido a esta lejanía, o más bien, como algunos aldeanos suelen decir, a este recelo por mostrarse, Strangeville solamente posee un puñado de habitantes. Entre estos habitantes estaban los abuelos de los protagonistas de esta aventura, Carol Wilkins y su marido George Wilkins, padres de Bobby, quien a su vez se casaría con Claire. En sus años de juventud, Bobby y Claire pasaban sus días en Strangeville, donde iniciaron su noviazgo al amparo de los frondosos abedules que aún hoy rodean el pueblo. Su boda también se celebró allí, precisamente entre esos mismos árboles que les vieron crecer. Fue una ceremonia bastante peculiar. Solamente asistieron 15 personas, casi todo el pueblo, menos algunos personajes tan ariscos como los acantilados y pedruscos de la costa. Bobby y Claire decidieron tener hijos. Nadie puso objeciones.
pero un silencio incómodo entre amigos y familiares se alzaba cada vez que salía el tema. Seguramente por eso casi todo el mundo se alegró al saber que la pareja se mudaba del pueblo. Una sensación de calma y letargo inundó los días en que se produjo la mudanza. Padres e hijos se despidieron tristes, pero ciertamente aliviados. Los niños fueron gemelos. El primero, valiente y alocado, se llamaba Thomas, y el segundo, miedoso y tranquilo, se llamaba Adam. Algunos veranos, ellos y sus padres se acercaban una semana o dos, nunca más tiempo, a Strangeville para pasar el tiempo con sus abuelos. Los jóvenes no se acababan de adaptar al campo, pero se entretenían aventurándose por el bosque, sin el permiso de sus padres, hasta llegar al mar, donde jugaban a piratas y ladrones e ideaban juegos sorprendentes en los que tenían que encontrar algún tesoro. Tom y Adam tenían mucha imaginación y parecía que exprimían al máximo esas 2 semanas cada verano. Un día nubloso y raramente frío, se toparon con una cueva bajo un acantilado. Era bastante estrecha, pero a su vez se adivinaba un extraño resplandor en su interior, lo que significaba que posiblemente era amplia por dentro. Tom y Adam quisieron investigarla. Adam, ¿crees que es muy profunda? Deja eso, papá y mamá nos matarán si saben que hemos entrado aquí. Solo tenemos 10 años, Tom. A lo mejor hay bichos. ¿Qué bichos habrá? Eres un miedoso. Y deja de recordarme siempre la edad. Sé muy bien que tenemos la misma. Aunque estas discusiones se dieron con frecuencia ese año, ambos eran lo suficientemente sensatos para saber que no deberían entrar allí. Y no entraron. Hoy, Tom y Adam ya cuentan 17 años, y alguna sorpresa está por llegar. Ellos lo saben muy bien, tumbados en sus camas. Ha sido un día muy raro. Siento pena por los abuelos. Jamás pensé que nos enteraríamos que han muerto por una carta. Es bastante triste. Bueno, ¿qué querías que hicieran? Nunca vamos al pueblo. Y no nos habríamos enterado de otra forma. Me da pena, mamá. Se lo ha tomado fatal. Y ahora tendremos que ir allí, a por las cosas de la casa. Al menos nos lo han dejado todo a nosotros, aunque no sé qué haremos con sus cosas. ¿Están tan lejos? Otoño pasó pesadamente entre la familia Wilkins. La tristeza y un sentimiento de inquietud lo invadían todo, sobre todo entre Bob y Claire. A la llegada del invierno, la familia toma la decisión de volver a Strangeville para llevarse las cosas de la herencia. La casa no había cambiado mucho. Maleza crecía aquí y allí. En ese pueblo había muchas malas hierbas y parecía como si algo en la tierra las impulsara a crecer por doquier. Claire sollozaba mientras miraba las antiguas fotografías y su marido recogía con pesar algunas cajas de cartón. Tom y Adam decidieron ir a dar una vuelta. Algo en su interior les impulsó a acercarse a la costa. Como si una voz les llamara a lo lejos, había un viejo misterio que no habían resuelto. Pero antes de llegar a la cueva, un grupo de personas les sorprendió, ocupando prácticamente toda la costa. Un hombre se les acercó. ¿Quiénes sois y qué hacéis aquí? Bueno, chicos y chicas, ya hemos acabado esta primera sesión de esta aventura y ahora os toca a vosotros escoger una de las 2 opciones que dirán nuestros personajes en el siguiente episodio. O sea que, vamos a ello. Opción A. Nuestros padres vivían aquí y ahora hemos venido a recoger unas cosas. Opción B. Dirás quién eres tú y qué haces en nuestra cueva, ¿eh? Bueno, chicos y chicas, ya hemos acabado este primer podcast y esperamos que os haya gustado mucho y sobre todo que comentéis vuestra opinión sobre qué os ha parecido y que sobre todo y lo principalísimo sería que aportaseis vuestras opciones para poder nosotros hacer el siguiente podcast. Nos lo hemos pasado muy bien, esperemos que vosotros también y nada, nos vemos la semana que viene. Hasta otra.
Adiós.